cuéntanos, hoy presentamos la segunda parte de la Iluminada de la Algaida, la tía Kika. Cuéntanos cómo va a contar la nueva historia. Bueno, yo creo que la gente está esperando esta segunda parte, este segundo libro, que es la continuación, evidentemente, de la primera parte a raíz de una serie de investigaciones. Se han descubierto secuencias nuevas, se han descubierto situaciones nuevas, se han descubierto hechos nuevos, ¿entiendes? Que al final pues, lo he plasmado en esta segunda parte, en este segundo libro, que hacía falta publicar esta segunda libro. Y además la gente lo estaba esperando, lo estaba esperando con mucho interés. Tomás, también sabemos que muchos habitantes del pueblo de la Algaida van a estar dentro del libro, ¿no? Gente de la Algaida y de Archena. Están dentro del libro. Además, la mitad de esas secuencias son de algaideros que son generaciones posteriores de la Iluminada y que todavía viven, O sea que, y había mucho interés en esta segunda parte, porque ya digo, hay incluso un capítulo importantísimo en el libro que es, me he permitido la libertad de hablar, de consultarle a un forense, por fin, para que nos hablara de a raíz de los restos, y lo que no se conocía cómo fue la muerte, la misteriosa muerte de la Iluminada, que no lo voy a decir, evidentemente, porque no voy a hacer aquí ningún spoiler, está en la novela, pero bueno, sí es verdad que él lo analiza y concluye de cómo pudo haber sido la muerte de este gran personaje histórico como fue la Iluminada. La última cosa, ¿dónde podemos comprar los libros? Pues a partir de mañana o esta noche, no sé si estará abierta aquí en la Algaida y en Archena se venden ya. Y a partir de la semana, 2 semanas estará en Murcia, en Lorquí, en Blanca, Navarán, en fin, en Molina, el resto de... Bueno, alcaldesa, hoy Tomás Guillén presenta sobre todo de un gran personaje como es la tía Kika, la Iluminada de la Algaida, el desenlace, el segundo libro. Bueno, lo primero, muy agradecida a Tomás, porque es verdad que su primer libro de la Iluminada lo presenté yo en primicia, y la verdad es que para mí una satisfacción que haya pensado también en mí para presentar en primicia también lo que es el desenlace y esa segunda parte, como muy bien decía Tomás, tan esperada por todos, ¿no? La verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir yo de Tomás? Un apasionado de la vida, la trayectoria, la historia, las vivencias de la tía Kika, como es conocida, y ahí ha hecho un gran trabajo de investigación desde hace muchísimos años y que ha dado como resultado que la primera edición del libro vendiera, como me decía él mismo, más de 1.500 ejemplares, y donde espera con esta segunda edición, con este desenlace, superar esa cifra. La verdad es que mi enhorabuena a Tomás por esa labor periodística, por esa labor investigadora, sobre todo de un personaje tan querido, no solo en Archena, sino en toda la comarca, por al final esas visiones que tenía, que a día de hoy se ha demostrado que han sido una realidad después de más de 120 años. Bueno, buenas tardes, noches a todos, concejales del equipo de gobierno, pedánea de la Algaida, concejal de Cultura, Anselmo, queridos vecinos y vecinas de la Algaida y también de Archena, que bueno, hemos querido acompañar a nuestro querido amigo periodista Tomás Guillén, y más en un momento pues tan importante no solo para él, sino para una persona tan querida, tan admirada como era la tía Kika. La verdad es que yo lo decía ante los medios, para mí fue una satisfacción cuando Tomás me invitó a presentar la primera parte de la Iluminada de la Algaida, y yo creo que ya estaba él presentándola y pensando en esa segunda parte, porque como también todos sabemos y he dicho, Tomás es un apasionado de la tía Kika, de su historia, de sus vivencias, de su trayectoria, y yo creo que como muchos de nosotros, pero él ha sido el valiente que se ha atrevido a plasmarlo históricamente y de por vida en 2 ediciones. Por lo tanto, Tomás, yo creo que el agradecimiento es de todos a ti por haber hecho el gran trabajo que has hecho, y yo pediría de verdad, y voy a ser muy breve esta noche, un gran aplauso por el gran trabajo realizado por Tomás, por una persona como la tía Kika. Y bueno, no voy a ser yo quien explique quién era la tía Kika, yo creo que Tomás nos debe de dar un avance de esta segunda parte de lo que él dice, la Iluminada de la Algaida, pero el desenlace. Yo le preguntaba hace semanas, después del desenlace hay algo más, dice no, ya esto se ha terminado, pero no lo sé, porque él sigue ahí todavía investigando, porque decía que es una de sus grandes pasiones, lo que era la tía Kika, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a darle paso a él, que nos explique un poco cómo ha sido, Tomás, la trayectoria, la evolución
de el publicar esta segunda parte. La primera parte hay que recordar que ni más ni menos vendió más de 1.500 ejemplares, una cifra que es un éxito, pero donde seguro que en el desenlace va a vender muchas más. Lo tanto, Tomás, bueno, aquí tienes a tu gente, a tu público y sobre todo pues deseando escucharte y que nos expliques un poco, ¿no?, la trayectoria y la evolución para escribir el desenlace. Bueno, yo creo, buenas noches. Yo creo que hacía falta, era necesario esta segunda parte porque tras escribir y publicar la primera y vender la primera, pues llegué a la conclusión de que había todavía muchas secuencias, ¿se oye bien? Muchos hechos, muchas situaciones que todavía faltaban por descubrir y desvelar, ¿no? Me encontré con familiares, gracias a ellos también está esta segunda parte, familiares que todavía, no sé en qué generación, tercera o cuarta generación, pero me contaban cosas que no se habían contado, no se habían narrado todavía. Y luego pues también me encontré con esa sobrina segunda o tercera que todavía vivía, no sé si todavía vivirá, vive todavía, ¿no? Sí. Que tenía entonces hace 2 años, 98 años, y se encontraba en el centro, en la residencia de mayores de Cieza. Bueno, y fue una apasionante entrevista, un periodista como yo, que quería escribir esta segunda parte y que me encontraba con ese familiar que todavía vive y que dormía y llegó a vivir sus últimas etapas de la Iluminada, llegó a dormir con ella, incluso porque en aquellos momentos, en aquella etapa de la vida de la Algaida, bueno, de los pueblos yo creo, me imagino, en general, los familiares se acompañaban unos a otros y más era soltera, muy mayor ya. Y fíjate, o sea, me encontré con esta situación, con esta narración de esta sobrina que uno había vivido, se me encontraba con la persona que todavía vivía y había convivido con ella. O sea, por aquello fue un lujo para la sensación, mis sensaciones y mi furor periodístico de alguna forma. Bueno, pues a partir de ahí me puse a escribir esta segunda parte, ya digo, consideraba que quedaban muchas cosas todavía por contar, que ahí se han contado. También hacía un resumen, que es muy importante, un análisis periodístico de cómo trató a este personaje alguidero la prensa nacional, incluso, que este personaje, la Iluminada, fue portadas de periódicos nacionales como El Globo, El Imparcial de Madrid. Hay que pensar que era 1900, año 1900, en una situación política y social en España, pues yo creo que era increíble que la prensa se hiciera eco de estas historias que estaban ocurriendo en la Algaida, en la Torre del Junco, ¿no? Maltratada, muy maltratada por la prensa, porque nadie creía que, incluso religiosa, el sector religioso, el sector político mucho menos todavía, creía que la tachaban de demente, la tachaban de loca, la tachaban de bruja. E incluso habían artículos de opinión de curas, de sacerdotes que la ponían a parir, la criticaban muy mucho y que combinaban, invitaban a las autoridades políticas a que la metieran al manicomio de una puñetera vez. Porque esta mujer, decían, como una mujer que no sabe leer ni escribir, apenas sabía articular 2 palabras seguidas, porque la pobre mujer vivía en su casa cueva en la Torre del Junco, aisladísima, más en la parte norte de la Torre del Junco, y que lo único que se dedicaba pues era a cultivar, a recoger espárragos para sus animales domésticos, y decía que cómo esta persona podía congregar a tanta gente en aquel paraje en aquellos momentos. Entonces, claro, pues ni la situación, ni el sector político, ni el sector religioso se creían de esta historia. De hecho, lo cuento, en una de esas mañanas de domingo de 1900, la prensa llegó a calificar, llegó a cifrar a aquella gente, a aquellas personas que congregó. La cifra dio a más de 6.000 personas. O sea, cuando la prensa, y soy periodista, cuando la prensa decía aquello que llegó a congregar a 6.000 personas es porque había algo de cierto en aquello, quizás un poco exagerado, porque siempre hemos sido un poco exagerados para vender periódicos, pero bueno, algo de cierto había en que, imaginaros 6.000 personas enfrente de la casa cueva donde vivía, ella vivía, donde están las escuelas, bueno, la escuela era el centro de día, centro social,
Pues aquí era el solar donde esta mujer predicaba, ¿no? Pues imaginaos ahí 6.000 personas que además pues perturbaban el orden, perturbaban el discurrir diario de los cabriolés, de los carromatos, de todo. Pensar que, vamos, el camino que pasa por ahora mismo actualmente se llama calle, la calle La Iluminada, ese camino era el camino real de Castilla, es decir, el camino, la carretera que venía de Murcia y que iba para Madrid, que pasaba por Torre del Junco, La Algaida, Archena, Valle de Ricote y seguía para Madrid. ¿No? Claro, aquel camino se interrumpía, se colapsaba de tanta concentración de gente y esto pues no gustaba a las autoridades del momento, ¿no? Lo más importante también, yo lo quiero destacar de este personaje, es que testigos presenciales de aquella época hablaban de que como una persona tan inculta, que ya digo, no sabía ni mediar dos palabras seguidas, podía tener ese poder de oratoria, ese poder no ya de concentración, sino de habladuría, y convencía a tanta gente. No hay datos, qué pena que no hay datos de que esta mujer hiciera milagros. No se puede documentar, no se puede certificar porque no hay documentación posible que lo diga, ¿no? Pero sí es verdad que mucha gente venía con fe para que a esta mujer la curara. Es decir, que eso me lo han contado muchos testigos, ¿no? Es decir, emanaba un poquillo de un caudal pequeñito de agua, no sé si era un canal o no sé qué era, que el padre de la Iluminada, cuando llegaba ahí, era un fiel seguidor de su hija. Rociaba con agua, se ponía bendita porque se le aparecía la Virgen a la Iluminada y la gente pues en masa acudía a ese rocío de agua. Y bueno, pues entendí que había una segunda parte, que era necesario porque en esa investigación iba descubriendo situaciones, hechos, secuencias que no se habían contado todavía. De ahí uno de los eslogans que dice que lo que todavía no se ha contado de la Iluminada, que ya se sabía, ahí está este libro, de verdad. No, hay muchas de las cosas que no se saben, ¿no? O que no se sabían. Y quiero destacar un capítulo importantísimo, que es que por fin alguien, se ha tomado la libertad de consultarle a un forense, a un médico forense científico experto, en casos insólitos, en casos de este tipo extraños, pues su opinión como científico de lo que le pudo pasar a la Iluminada. Y murió, como murió, se suicidó, la asesinaron, y ahí queda el libro, ¿no? En ese capítulo. Pero que el forense lo analiza perfectamente, y lo que lo dice me lo cuenta, como científico, y bueno, fue también una sorpresa muy importante y grata, porque hasta ahora no sé si todo eran comentarios, todo eran leyendas, que esta mujer se suicidó, pero bueno, también pudo ser una situación, un manipuleo político, para que se contara que fue así, pero no sé, no digo nada. Bueno, yo creo que debe de decir algo más, porque al final el que ha investigado ha sido él. Hay un segundo capítulo, a mí me lo contó cuando le tomó declaración a esa viñeta, ¿no? Tomás. ¿Sobrina? Sí, sobrina, nieta. Lo contó porque a él le sorprendió mucho lo bien que estaba ese día, porque está en una residencia de Cieza todavía, y textualmente esta nieta, en el segundo capítulo del libro, dice, entrecomillado, ella no se quitó la vida, sola no se mató, nunca haría tal locura. A la acequia ese día bajó con una vecina. Hay cosas que no se pueden contar, que no se pueden decir nunca. No estaba loca, ella solo hacía el bien. En el pueblo los vecinos se la llevaban a todas partes para que hiciera milagros o bendijera campos, huertas, casas. A mí me gustaría que Tomás se mojara un poco más y que, porque es noche para eso, ¿fue asesinada la tía Kika Tomás? Sí. En esas investigaciones... Quiero que lea el libro, pero hemos hecho un spoiler totalmente. Sí, total. Sí. Toda la investigación, todo el análisis que hace este forense y todo lo que yo también he investigado es que fue asesinada, evidentemente. Además fue de una forma asesinada muy disimulada. Joder, me voy a contar todo, ¿eh? Fue de una forma muy disimulada para que la gente no pensara que la mataron. Pero estorbaba. Esta mujer estorbaba
a España, a Archena y a la Alameda, exactamente. Y estorbaba a la clase política del momento y a la clase religiosa. Ella se metía mucho con los curas, con los sacerdotes, con el obispado. No se creía, de alguna forma, o criticaba la corruptela que había entre la Iglesia, ¿no? Entre los curas y claro, pues hasta el obispo tomó carta, la metió en el manicomio, estuvo en la cárcel, estuvo en el manicomio. Y estuvo en el manicomio, fíjate, por consejo del obispo, que le combinaba al delegado provincial, o sea, al gobernador provincial, que la metiera al manicomio. Esta mujer no podía estar suelta en la calle, porque era algo de masas. Sin existir redes sociales, sin existir medios de comunicación, era una mujer de masas. Además, un caso para estudiar de antropología, de sociología, porque era una persona que atraía a las masas y había que cargársela, y se la cargaron. ¿Y qué pasó? Fíjate, ¿qué pasó? Que el momento político había que decir, estaba recién salida la Segunda República, había que decir que había sido suicidio, porque convenía que a partir de ahí, en aquellos parajes tan poco instruidos, tan poco cultos de alguna forma, socialmente hablando, digo, había que decir, comentar, que surgiera en generaciones que lo que ha pasado, que se había suicidado. Y ahí me han contado gente muy experta que era imposible, que tal como cuentan, la leyenda cuentan las generaciones que se suicidó, no fue así, no pudo ser así. Es más, me encontré con un testimonio, Carrillo, que es pintor, que me dijo que a él le contaron su abuela le contó muy pormenorizadamente que no fueron alfileres lo que saltó, sino fueron un saco que le metieron por encima de la cabeza y otro saco que se metió, decía la tradición, por debajo de las piernas. Y este forense decía, es imposible. O sea, una mujer que se quiere suicidar no se pone un saco y se pone un saco y se tira la acequia, ¿no? Y aparte, por los restos que se encontraron, era muy difícil que se suicidara porque no daba la ciencia forense para eso. Es decir, sí, la asesinaron porque tenía que ser así. No digo más porque no puedo entrar en detalles, ¿no? Hay que leer el libro. De los motivos, pero... Bueno, también es verdad que en los últimos años, he hablado en varias ocasiones de esa casa cueva. Yo quiero agradecer a toda la familia, es verdad que yo he estado allí el día que pusimos en la calle a la Iluminada, porque bueno, es una casa y una calle muy visitada todavía a día de hoy, ¿verdad? La familia que está aquí presente. Y es verdad, transmitiros el cuidado, el cariño con el que habéis seguido manteniendo la esencia de la casa cueva, donde vivía la tía Quica. Y Tomás, en el libro también tomás testimonios de los propios familiares que habían sí, bueno, viven, evidentemente, ¿no? Yo creo que el 50% del libro está testimoniado gracias a esos familiares, sobrinas que ve por ahí, familiares de... Muchas gracias de verdad por todo, lo agradezco en el libro, de verdad, de mucho corazón, porque gracias a vosotros he podido coger muchos testimonios, ¿no? Y me han seguido un poco el guión, fíjate, el guión del libro, y me decían, me guiaban por lo que tenía que tirar por aquí y por allí, o por el medio. Y también la familia que vive en la misma vivienda, actualmente, donde estaba la cueva, que no tiene nada que ver con la Quica directamente, pero era la familia que compró el solar, creo que fue un solar, y edificó en esa casa, ¿no? La cueva ha quedado porque, bueno, ya evidentemente construida como una habitación, que duerme el hermano, uno de los hermanos. Estuvimos, el hijo de los actuales propietarios, y también quiero hacer muchísimo, de verdad, de corazón, por todo lo bien que se han portado en este testimonio, en este libro. Y también quiero agradecer aquí que está viendo a Pedro, el archivero, que me ayudó muchísimo a llevar el libro por otros derroteros de investigación. Y por supuesto, quiero de verdad, de aquí y en público decir que a propuesta mía, pero gracias también al interés de la alcaldesa y de los concejales, pues esta mujer por fin ha sido homenajeada, se ha tomado el interés público y social que siempre tuvo que tener. Recordar que esta mujer nos la encontramos, ¿te acuerdas?, en un saco de guano, que se encontraba encima del ataúd de su hermana,
en el nicho que no figuraba ni su nombre, Y estaba la foto de ella con la de la hermana. Y descubrimos que, gracias también a los enterradores, a Basilio y a que están por ahí, a Pascual, que me ayudaron muchísimo, gracias a ellos supimos que ahí estaba la tía Kika, la iluminada. Y bueno, pues la alcaldesa tuvo interés, le hicieron un monumento funerario en condiciones, en el cementerio, en un sitio bastante visible. Hicimos el traslado profesional solemne, oficial, como debió ser. Posteriormente le dimos el nombre, le dieron un nombre a la calle, el ayuntamiento, el nombre de la calle donde ella vivía, la calle de la Iluminada. También gracias a la alcaldesa, al interior de la alcaldesa. Y lo último que se le hizo como un homenaje a este personaje fue la placa que se le ha colocado en la casa construida, pero donde estaba la cueva de la Iluminada. Aquí nació y vivió la Iluminada de Alguaida y todos esos años, ¿no? Que no había sido gracias al ayuntamiento. Por fin, después de 124 años, se le ha reconocido públicamente este personaje de la vida, que yo creo que no ha habido personajes tan históricos y tan mediáticos, a excepción de los actuales, como la tía Kika. Fíjate que, hubo durante 14 meses que no había un solo día que la prensa no hablara de ella. La prensa del momento, Era muy mediática, era muy famosa en aquellos tiempos. Bueno, es verdad que los homenajes son todos, ¿no? Más que merecidos, por supuesto. Las dos ediciones del libro también lo son. Y ha hablado Tomás muchas veces el tema de que la tomaban por loca, y en el propio libro, porque para ser una persona inculta, porque era de un nivel social muy bajo, pero congregaba masas. Es verdad que la prensa en el libro de Tomás pone cerca de las 6.000 personas, justo en el solar que hay enfrente de la casa cueva donde ella vivía. En una ocasión, sí. Pero en el propio libro hay también una parte del libro donde hay incluso, la meten en el manicomio 4 días, pero donde hay un médico forense del propio manicomio, explícalo tú, Tomás, donde certifica que hay que sacarla de allí porque ella está en sus cabales. Está perfectamente, exacto. O sea que era todo, como muy bien ha dicho Tomás varias veces, una manipulación política. Política social de momento. Había miedo, ¿no? Había miedo a que esta mujer fuera un líder. A principios del siglo XX. Además, había mucho temor. Hay también un capítulo que analizó la situación política y social del momento. Había mucho miedo a lo que se entraba por venir todavía en el siglo XX. En todas las iglesias de Murcia hay una placa colocada en el 1 de enero de 1900 porque daban como la bienvenida a lo que no sabían lo que iba a venir todavía en ese siglo XX. Y había mucho miedo, había mucho temor social, sobre todo, por lo que se avecinaba, ¿no? Pero en esto ocurre la Iluminada, o sea, surge la Iluminada, vive la Iluminada, y se aparecen estas entradas en trance y estas apariciones de la Virgen. Y quiero hacer una salvedad. En el epílogo, y vais a dar la razón, en el epílogo, en el final capítulo, hablo de que por qué la Algaida no tuvo un cura Formigay, porque fíjate que, voy a explicar, surge Lourdes, surge Fátima, surge la Algaida, en la misma etapa. ¿Por qué Fátima triunfa? ¿Por qué triunfa Lourdes y por qué la Algaida, ¿no? Conteniendo los mismos ingredientes, elementos que Fátima y que Lourdes. Eran pastorcitos los de Fátima, en la Algaida era no una pastorcita, pero bueno, una mujer rural. En Fátima no saben leer ni escribir, en la Algaida tampoco. En Fátima se le aparece la Virgen, en 3 ocasiones, en la Algaida en más de 3 ocasiones, según los testigos del momento. Además, en Fátima, igual a estos pastorcitos los meten en la cárcel, van al manicomio, igual que en la Algaida. ¿Y por qué en la Algaida no pasa esto? Es decir, ¿qué de real y verdadero hay en Fátima y en Lourdes que no hay en la Algaida? ¿Por qué allí no se...? Sí, también hubo problemas y hubo persecución a estos pastorcitos de Fátima, igual que en la Algaida, pero aquí en la Algaida pues, no se tomó el interés político-social para que esta mujer, la Algaida triunfara.
Imaginaros Santa Francisquica de la Algaida, o la Basílica de la Algaida, o la Basílica de la Algaida. Imaginaros lo que eso hubiese supuesto para la Algaida, para Alchena, para Murcia, para España. Millones, Fátima registra 6 millones al año de turistas religiosos. ¿Y por qué en la Algaida, no? Porque no hubo un padre formigado. En Fátima, según Zabala, José María Zabala, que es un perito también famoso, investigador de todos los casos de Fátima, hubo un cura formigado que apostó por Fátima, apostó por esos pastorcitos y fue a muerte con ellos, fue hasta el Vaticano y se enfrentó con quien tuvo que enfrentarse para que Fátima supiera. Y ahora, actualmente, fijaros Fátima lo que es. La vida, pues no fue nadie se preocupó, nadie se procuró de que aquello pues surgiera a nivel religioso importante, porque es al contrario, si la religión es la que más le da la caña a la tía Kika. Bueno, y esto más o menos la segunda parte, que hacía falta porque ahora aquí me quedo. Y por eso la he llamado el desenlace, porque se acabó. Es verdad que dejo vía libre. Bueno, un periodista siempre no hay que quererlo mucho, porque al final... Es verdad que dejo vía libre para que los próximos investigadores, los próximos escritores, ¿por qué no?, los futuros escritores, tienen ya 2 libros para documentarse, ¿no? Que no había nada, otra cosa, no había nada escrito, nada plasmado en una publicación sobre la Iluminada tan famosa que era. Y, bueno, pues ahí le dejo el par de publicaciones para que se puedan documentar y seguir investigando, que yo creo que habrán futuros investigadores que se preocupen de este personaje. Y bueno, pues yo que sé, esto pues una interactuación, preguntar, yo no sé si queréis saber algo más, no sé. De todas formas, queda muy bien plasmado, un líbrico pequeño, estoy vendiendo la moto, un líbrico pequeño, pocas páginas, se lee en un fin de semana, lenguaje facilongo, lenguaje de lectura fácil, y barato, muy barato. La portada, perdón. La portada la ha realizado un compañero nuestro ex compañero ya, perdón, del ayuntamiento, José David Brando, que por cierto ha acertado plenamente. Hombre, la Iluminada la ha pintado muy guapa, pero bueno, yo qué sé, tampoco era cuestión de... Pero vamos, la portada yo creo que dice mucho también de aquella época, ¿no? Que se hacía marrón, la Guardia Civil a la derecha, a la izquierda paisanos, se supone que es la iglesia de la Algaida, la ermita de la Algaida, bueno, no sé. También ha acertado bastante, ¿no? Ha acertado bastante José David Brando. Bueno. Sí, siempre. Ella, su pasión era la Virgen de los Dolores, además. Y cuando entraba en trance, según ella, la Virgen le transmitía mensajes que los que ella promovía ante la gente de allí, claro. Hay una cosa muy curiosa, que no lo he contado. Toda esta historia de la Iluminada surge o es más popular, cuando un periodista de Madrid, llamado Alfonso de Viracel, llega en 1900 al balneario, a mayo, al balneario de Alchena, y entonces una mañana, no era periodista, pero bueno, en aquellos tiempos que tampoco había el periodismo como profesión, era un oficio, esto era una persona que se dedicaba al espectáculo, fíjate, y había venido a controlar al balneario su actuación de vedette, y bueno, pues le gustaba escribía, y era corresponsal, o bueno, enviado de Alrededor del Mundo, que era el periódico, el semanario que es donde él escribía. Bueno, pues llega al balneario y a controlar la contratación que había tomado de esas vedettes, y entonces una mañana de domingo se va de mayo, se va al centro del pueblo, a la Plaza Mayor, y se encuentra con que no hay nadie, ni en la iglesia, ni en el pueblo, y dice, pues, ¿qué pasa aquí? En Alchena, en Alchena, que no hay nadie y es domingo, son las 12 de la mañana. Y le dice el taxista, cabriolet, que lleva 2 mulas, le dice, ¿no se ha enterado usted de que la tía Kika está ahora mismo en este momento en pleno trance y está predicando? Y dice, pues no tengo ni idea. Dice, pues ahí en la Algaida, si va usted se la va a encontrar de pleno. Eso es cierto, fue real, ocurrió. Entonces, el que era taxista dice, si quiere le llevo. Entonces se monta en el cabriolet y lo lleva hasta Churra, hasta la Torre del Junco, y él se declara agnóstico, es decir, no era creyente, y transcribe todo lo que allí estaba viendo.
que además el hombre, lo dice en el reportaje, alucina del espectáculo religioso que estaba viendo. Dice que incluso vio cómo llovían pepitas de oro. Dice, yo lo estoy viendo y nadie me lo está contando. Es más, dice, y una de los testigos me pone las pepitas en la mano y las estoy viendo con mis propios ojos. Lo dice en el reportaje, ¿no? Y vuelve a repetir, y soy agnóstico, pero cuento lo que estoy viendo, lo que está pasando, ¿no? Bueno, él al final del reportaje, fíjate, invita al obispo a que esta mujer no siga porque que va a volver loca a la gente, ¿no? Pero bueno, quiere decir que a partir de ese reportaje, y además salió a nivel nacional, pues esta mujer más famosilla, se hace famosa por ese tipo de temas. Pero lo curioso, lo anecdótico, lo subrayable, es que un periodista agnóstico cuenta lo que estaba viendo, y lo que estaba viendo era eso, ella que estaba en trance, una persona rural que predicaba y que oraba como si fuera un literato, como si fuera una persona cultísima. Y él pues alucina en el reportaje, y lo transcribe y lo cuenta, ¿eh? Otra de las cosas importantes que pasan en esta historia de la iluminada. Y eso no voy a decir, pero bueno, no tiene importancia. ¿Qué interés crees que había para que esa mujer fuera, o sea, qué interés había por parte de las dos fuerzas, o bien por parte de la Iglesia, o por parte de la política, de las fuerzas políticas de ese momento, para que ella no llegara a sufrir? Porque si lo miras bien, era como tú acabas de decir, máxima luz de... ¿Qué interés había esta ocurrencia? Pues porque no quería que se convirtiera en una líder religiosa y una líder fija. Piensa que las iglesias en aquellos años, en aquellos meses sobre todo que ella predicaba más, estaban vacías de fieles, entonces de devotos, la gente se iba a verla, claro, y políticamente no interesaba porque se volvía a convertir en una líder política, una líder social. A los plenos no venía nadie, era el comentario máximo que había en esos meses en Algaida, en Alchena, y aparte también esa concentración interrumpía el tráfico diario de gente, de camioneros, y eso era un estorbo público, era como, no sé, explicarte. Claro, no le interesaba. Y luego, como ella criticaba mucho en esas predicaciones, ella cuando estaba en trance criticaba mucho, ella iba a la clase religiosa mucho. Claro, habían muchos seguidores, habían cientos de seguidores que la estaban escuchando y estaba poniendo a parir a los curas y a los sacerdotes. No le interesaba a los obispados. Pues claro, era como pues, decir, bueno, toda esta gente va a dejar de ser creyentes. Y luego no quieren que fuera una especie de virgen, porque al final se iba a convertir en ese mártir, que lo fue. Pero se iba a convertir en ese mártir que la gente no quería que fuera. Y lo mejor era cargársela porque no podía ser. El alcalde de Alchena, de aquel momento, en el libro primero fue ficcionado, pero ahora sí que es real. Lo puedo decir porque ya ha pasado, ha transcrito ya los años de aquello. Se llamaba Serafín. Pues acordaros de que a petición del gobernador de la provincia le dijo: tienes que parar esta situación, tienes que parar esta concentración que se está liando, la de Dios, en la Algaida y en Alchena. Y somos el caldo cultivo de la prensa nacional. Esto no puede ser. El alcalde de Alchena manda a 2 guardias municipales, no sé cómo se llaman en aquel momento, guardias municipales creo que eran, en definitiva la policía local de ahora, a que parara aquella situación, y no le hacen caso. O sea, el padre, el hermano no le hacen caso, y los guardias vuelven al alcalde y dicen: al señor alcalde, esto es imposible pararlo, nadie quiere hacer caso, y ya continúa. Y entonces el obispo le invita al director, al gobernador de la provincia, a que la meta en el manicomio, que efectivamente es así. La tachan de demente y la meten en el manicomio, que estuvo 3 días, 2 o 3 días, porque no el forense, el médico de aquella manicomio que estaba donde ahora está San Esteban, los restos de San Esteban, dice que no está loca, que esta mujer, porque que esta mujer está más sana que nosotros, está más cuerda que nosotros. Sale, pero con el compromiso de que dejara de predicar, dejara de congregar a tanta gente en la Torre Junco, cosa que no es verdad. Sale y justamente la semana siguiente es cuando convoca a 6.000 personas. Al domingo siguiente el alcalde manda a los guardias municipales y le dice: o paras esto o pasa a la cárcel. Los vecinos que hay se enfrentan a los guardias municipales, viene la Guardia Civil, de ahí era que fue el día del altercado. Va a la Guardia Civil, viene el ejército de Murcia, para parar aquella situación.
Se produce un altercado, se producen ahí disparos de escopetas, hay navajazos, hay palos, muere el hermano de ella, el hermano de la iluminada muere ese día, y el guardia municipal, un guardia municipal del Ayuntamiento de Alchena, muere 10 días después. Hay 10 heridos de gravedad, los llevan al hospital. Evidentemente, esa misma noche, el ejército vuelve a venir a la Algaida a detenerla. De hecho, la detiene a ella y al padre y a una prima, creo que fue, y la llevan a la cárcel de Mula. Ahí se tira un año, en la cárcel, con el padre, bueno, más vecinos, pero los vecinos se absuelven enseguida al día siguiente. Al año y pico de estar en la cárcel, año y 2 meses creo que está en la cárcel, se le hace un juicio oral porque no habían testigos de aquellas muertes, llamados no los muertes, era el hermano, el pobre protagonista. Se le hace un juicio oral y el juicio oral el juez la declara absuelta, o sea, la absuelve, porque dice, es que, ¿pero qué podemos criticar a esta persona? ¿Qué le podemos acusar a esta persona si no ha hecho nada? Si no hay testigos que testifiquen de dónde se produjeron o quién produjo esos disparos. Al parecer los disparos provenían de unas paleras que habían al lado, que nadie sabe quién hizo esos disparos, pero bueno, efectivamente hubo un muerto, y bueno, 2 muertos, ¿no? Quiero decir que esta mujer al final la acusaron de todo tipo de situaciones de asesinato, incluso de homicidio, y nunca hizo nada que llevara a eso. Si es verdad que era gracias a ella congregaba a tanta gente, que era lo que la gente le criticaba, ¿no? Pero bueno, ella no tuvo culpa ninguna de aquella historia. Y estorbaba política y socialmente por esto, porque se estaba convirtiendo sin querer en una auténtica líder social y política del momento. Aquí, yo siempre he oído de mi padre de abuelo que ella entró en la acequia, en la chotera que conocemos, a la entrada de la acequia del Molino, con las minas. Un poco para antes, Y pues cuando la encontraron, llevaban las vestimentas sujetas por imperdidas. Entonces, en la época, eso supuso a la gente de la época que fue suicidio, porque ella lo que pretendía era preservar sus intimidades cuando las descubrieran. Eso fue una parte de la manipulación. Es decir, el encargado de aquellas historias hizo posible porque se tradujera, se trasladara al vecindario que fue así, para que no culparan y que no pudiera acusar a nadie de un asesinato. Y corrió la voz, pues imagínate en aquel momento, en aquella cultura, social, pues nadie podía parar aquello. Si una persona, o un forense, o un médico le obligan, que no fue un forense, no había entonces forense, no existían la especialidad de forense, eran médicos rurales que certificaban la muerte, ¿no? Si le obligaron encima a que corriera la voz y corriera la presión de que se había suicidado, pues tenía que ser suicidio. Pero nadie ha testificado, ni al final, cuando se encuentra en la rejilla del rapado, que fuera así. Ya te digo que este pintor me contó a mí, Carrillo, que a él un testigo de aquella historia, de aquel momento, de aquel día, le había dicho que a ella la ataron de pies y más, o sea, de cabeza y de pies, con 2 sacos. El forense dice, el de ahora dice, ¿cómo pudo suicidarse, tirarse a la acequia si no puede andar, si apenas puede andar? Se hizo correr el rumor, la versión de que fuera así, pero no fue así. No fue así. Y también se perdió la autopsia. La autopsia está perdida. También pudo haber habido manipulación. No sé, a partir de ahí. Lo importante es que esta mujer se le hizo una injusticia, ha sido siempre injustamente tratada. Por muy fama, por mucha popularidad que tenga, y por generaciones que llegaran, ha sido muy mal tratada. Social y culturalmente. Bueno. Ha contado un 10% del libro, tenéis que leerlo. Sí. Porque si sigue Tomás nos cuenta el libro. Sí, no. Entonces no quedan muchas cosas todavía. Bueno, es verdad que ha dejado muchas cosas encima de la mesa, que él dice que ya es el desenlace, pero yo lo pongo en cuarentena, porque, pues estáis viendo cómo lo vive, cómo quedan espitas todavía por descubrir, y mucha información ahí que es una controversia. Por lo tanto, bueno. A mí me decían ayer en la tele, en la entrevista en la televisión, me decían, es que es un personaje que ha vivido casi contigo. Más o menos. Sin que sienta celoso por ahí bien fuera, ¿eh? En fin, bueno, la verdad es que
¿Eh? No, Es un tema que no quiero... no, ahí no puedo entrar, No puedo entrar. porque no queremos problemas. No queremos problemas. Ni polémica. No quiero polémica. Eso en otra edición. Al final lo contará. Es que si fue más tratado la iluminada... También fue Tomás. Fue más tratado yo. Así es, Así fue. doy fe. ¿Da fe? Doy fe. Porque decir que había que escribir un libro sobre este personaje, cuando ya había un libro y medio, un poco de frescura. Bueno, agradecerte, Tomás, enormemente lo que él ha dicho, que es lo más importante, que al final la información queda plasmada de por vida y que nunca antes nadie lo había hecho. Y al final también es un reconocimiento a una mujer que fue, bueno, pues al final una estrella en el momento, una persona seguida por miles y miles de personas. Y bueno, contarlo en un libro, pues la verdad es que Es difícil, muy que agradecer. Difícil, pero ese trabajo está muy bien hecho, Tomás. Mi enhorabuena y la enhorabuena de parte de todos. Gracias. El entrevistado. No, bueno, pues eso, que gracias de verdad por venir, gracias por esta atención, gracias porque, aparte del homenaje que el Ayuntamiento, que yo particularmente le dedicamos a este personaje, la presencia aquí de este salón lleno, vuelve a sorprenderme, ya me sorprendió en la primera parte, es el interés que ha tomado Archena, y Archena, por este personaje, cosa que me agrada enormemente. ¡Hola! ¡Hola! No te he visto, ¿qué tal? Viene exclusivamente de los Alcázares. Porque yo soy de aquí también, entonces la verdad que también le tengo mucho cariño, tú lo sabes, y bueno, pues agradecerte también tu trabajo y a todos. Y quería preguntarte, Tomás, si hay escritos sobre los mensajes que ella recibió, No. sobre las profecías que ella hacía. Esto se ha ido pasando de forma oral por la gente que ha conocido, pero no hay nada. No, nada. No hay documentalmente nada escrito, todo ha sido oral, que yo lo reflejé en el primer libro y ahora en el segundo también vuelvo a repetir de alguna forma aquellas predicciones que por cierto aquí no se han comentado, pero son muy famosas y es lo más popular de ella. Aquello que dijo de que Archena iba a sufrir una catástrofe de un polvorín, una explosión, que iban a salir piedras y fuego del monte y no iba a sufrir no iba a haber una sola víctima. Efectivamente, eso lo dijo en 1900 y en 1963, el 1 de septiembre, que es festividad local, se produjo esa explosión del polvorín y no murió nadie. Y lo más interesante también fue aquella predicción que dijo que estaba tan mal la sociedad del momento que iba a producirse a posteriori, en un tiempo no muy lejano, un enfrentamiento entre hermanos en la misma España, ¿no? La guerra civil. Eso fue en 1900 y la guerra civil se produjo en 1936. Y también de que, fijaros bien, en 1900, cómo era la cultura social del momento, dijo que las mujeres iban a llevar pantalones, estaba todo el mundo tan mal, ya la calificaba tan mal, tan conflictivo, que la mujer iba a llevar pantalones, iba a fumar, y iba a subirse a los árboles a coger frutos. Eso era impensable en 1900. Esta mujer está loca. O sea, ¿cómo una mujer va a llevar pantalones y va a fumar? Exactamente, y no sabía, en la pedana me lo dice, y no sabía si iba a ser hombre, quién iba a ser, hombre o mujer, ¿no? Y luego, pues también de que los tiempos iban a cambiar climatológicamente, que los tiempos iban a conocer por los frutos, el cambio climático. Y ya hay una quinta predicción que no se ha cumplido, que espero que no se cumpla, porque era muy grave. Una guerra nuclear, vamos. Pero eso menos mal que todavía no. Esperemos que no. Quien dijo que nadie iba a escapar de esa guerra, estábamos tan mal socialmente, que nadie iba a escapar de esa guerra por muy debajo de la mesa y de las sillas que nos metiéramos. Se supone que es una guerra nuclear. Era lo más famoso de este personaje, que es lo que ha
se ha popularizado entre generaciones y de boca a boca. No había nada escrito, nada, sobre esta persona, nada. Una crónica municipal del pleno cuando mataron a la Guardia Civil, ¿verdad? Sí, Pedro. Hay un acta municipal de 1900 cuando suceden estos hechos de... Exactamente, que es lo único, bueno, y la prensa, exactamente, lo único que ha escrito, y la prensa, y lo que reflejaba la prensa, pero no dicen a esto, la prensa hablaba de los hechos, y hacía una crónica de lo que estaba pasando, en ningún momento hablaba de sus predicciones o cómo era esta mujer, no, daba una crónica periodística, como es lógico un periódico, de lo que estaba pasando, lo que hacía en el paraje de la Torre del Junco. Pero a partir de ahí, nada. Además, su pista se pierde, incluso se pierde, no ya periodística, sino documentalmente, de lo poco que había, se pierde a partir de 1910, 8, 9, 10, que ya dejan de hablar de ella. Ya nunca más supo hasta que murió, en 1932. Incluso su muerte ya no era ni popular, porque ni su muerte aparece en la prensa, ni local, ni provincial, y mira que hemos investigado. Y no aparece ni en la nacional, por supuesto, ni en la local, nada. Ya se pierde, en la iluminada se pierde. Y es lo que hablábamos, es una auténtica injusticia, no tiene nada. Es una auténtica injusticia que no había sido tratado, ni documentado, ni plasmado, ni impreso en ninguna parte la historia de este personaje, en definitiva. Y me sabía, yo creo que hacía falta, era necesario, escribir algo sobre este personaje que quedara, que costara para la historia, y bueno, que la Algaida también lo supiera, que no ya los abuelos y las madres nuestras que son los que nos han contado todas estas historias, sino generaciones venideras sepan que existió este personaje. Y se le hizo mucha injusticia. Y bueno. Muchas gracias, Tomás. El desenlace. Segunda parte de La iluminada de la Algaida. Ya a la venta en las librerías de Archena y La Algaida.